Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la respuesta en tu amor, que tú me das como mi hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi ofrenda, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Porque no soportamos las flaquezas de los demás, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Porque nos cuesta mucho perdonar, Cristo, 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 ten piedad. Porque pretendemos que Dios nos perdone sin haber nosotros hecho lo mismo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria
Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Ira y cólera son despreciables. El pecador las posee en su interior. Del vengativo se venga el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona las ofensas a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él, que es un simple mortal, guarda rencor, ¿quién le obtendrá el perdón de sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y perdona el error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno de nosotros muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo,
para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Pero al salir el empleado encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda esta deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes su Padre del cielo, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este 24º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia continúa en el Evangelio este discurso eclesiológico donde Jesús se dedica a enseñar a la comunidad la manera de interactuar fraternalmente, de sobrellevarse mutuamente, de reconciliarse mutuamente, de construir la comunión, construir la comunidad. Porque la comunidad de los discípulos no es una comunidad hecha. Y el domingo pasado, es continuación este evangelio que estamos escuchando hoy. El domingo pasado se hablaba de alguien que había fallado, de alguien que había cometido un error, de alguien que se había desviado del camino,
del Evangelio, de la doctrina de la comunidad y cómo hacer para ayudar a ese hermano a enderezar el camino, a volver a la comunión con la comunidad, a entrar nuevamente en la comunidad de fieles seguidores de Jesús. Y Jesús planteaba, llámalo a solas, ¿verdad? Luego llama a 2 o 3, luego llama a la comunidad y si no hace caso, déjalo tranquilo. Trátalo como un publicano, como un pagano. Pues bien, ahora se trata de una relación personal dentro de la comunidad. Fíjense que Jesús mismo fue víctima de la excomunión de sus contemporáneos en la sinagoga. Alguna vez lo sacaron y lo llevaron para apedrearlo, para llevarlo a un despeñadero, y Jesús se les escabulló, porque la ley contemplaba que cuando alguien agrede a la comunidad, cuando alguien se sale de la doctrina de la comunidad, del cumplimiento de la ley, e incluso, entre comillas, comete blasfema, hay que apedrearlo, hay que excluirlo, hay que sacarlo, hay que matarlo. La ley del talión, en la relación entre hermanos, entre miembros de una comunidad, es en el caso del pueblo judío, mandaba a que tú perdonabas hasta 7 veces, hasta las 7 veces. Después de las 7 veces debías aplicar un castigo, una retaliación, una venganza, quizás un poquito más fuerte de lo que fuiste agraviado por algún hermano de comunidad. Eso era la perfección, porque lo que imperaba era la venganza. Y así de nada la gente se vengaba. Entonces la ley antigua dispuso la ley del talión como una medida, una pequeña que pudiese ayudar a calmar esta actitud de venganza. Pues bien, Jesús a sus discípulos aprovecha esta pregunta de Pedro para concluir la enseñanza a esta comunidad de discípulos, de los apóstoles, diciendo que el fundamento de la convivencia y de la vida de los discípulos del Señor en la comunidad es el perdón, porque el perdón es la mejor muestra de amor. El perdón significa el donarse gratuitamente y olvidar las ofensas, los errores de los hermanos cuando hay alguna queja que puedas tener contra el hermano. Debemos suponer, queridos hermanos, que todos los que formamos parte de una comunidad, sobre todo de la iglesia, estamos haciendo un camino de santidad. Algunos lo tienen más claro, otros están comenzando, otros no lo han descubierto, otros apenas están viendo el panorama de cómo vive la comunidad y eso genera ciertas actitudes. Y lo único que dispone la persona para comenzar a caminar dentro de la comunidad son sus criterios personales, su manera de lo que ha aprendido en la vida, y comienza un camino de ser discípulo del Señor. En ese camino de discípulo del Señor hay interacción con los hermanos de la comunidad, donde salen a relucir los defectos, los errores, las diferencias de criterios y de cosas. Pero esa manera de ser de cada uno de nosotros, porque no somos extraterrestres, no somos islas, no somos aislados, de alguna manera afecta a los hermanos que conforman la comunidad parroquial o cualquier comunidad cristiana. Bueno, Jesús nos enseña cómo se debe sobrellevar la vida, la interacción en la vida de la comunidad. El perdón entonces consiste en olvidar permanentemente los defectos, los errores, las actitudes, las cosas que nos hacen daño, las cosas que nos afectan, pensando que también nosotros tenemos y hemos cometido errores en la vida, tenemos defectos, y el Señor, como hemos dicho en el Salmo, es compasivo y misericordioso con nosotros. El Señor nos perdona, no anda enumerando nuestras culpas, ni nos paga según nuestros errores, sino que Él sobrepasa, Él derrama en abundancia su amor, su perdón, su compasión, su misericordia con nosotros. Y si somos testigos de ese amor de Dios para con nosotros, debemos testimoniarlo haciéndolo también con los hermanos, perdonando a los hermanos. Es así como se construye la comunidad. Y el mayor ejemplo
de ese testimonio de amor y de perdón a la comunidad es Jesucristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, queridos hermanos, nosotros somos llamados a caracterizarnos. Y decía yo el domingo pasado, la gente, los que los vean, reconocerán que ustedes son discípulos de Cristo por la manera como se aman. Y el amor, como decíamos también, es fundamentalmente esa capacidad de comprender, de perdonar, de tener paciencia, de esperar, porque cada uno de nosotros es un proyecto de salvación que debe culminar, ¿verdad?, en el encuentro definitivo con el Señor. ¿Cuál es el camino que Dios ha elegido para cada uno de nosotros? Eso a veces ni lo sabemos nosotros, lo vamos discerniendo cada día. Por eso cada vez que damos una nueva oportunidad, cada vez que comprendemos, cada vez que perdonamos, estamos ayudando, por eso estamos perdonando. Es decir, nos estamos permanentemente dándonos a los demás para que ellos, ¿verdad?, en ese sacrificio que hacemos de nuestra vida para la salvación del hermano, para perdonar al hermano, él descubra el camino del amor y de la misericordia de Dios y llegue también a descubrir su vocación y a convertirse en un testigo también del amor y de la misericordia de Dios en la comunidad. Vamos pues a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia de seguir creciendo en el amor, de aprender a olvidar las ofensas. A veces el demonio viene a sembrar la cizaña de recordarnos cosas que nos han hecho determinadas personas en el pasado y eso nos llena de ira, de odio, de resentimiento. Vamos a olvidar eso. Tenemos poder para vengarnos, pero el amor, ¿dónde está? En tomar una decisión. No lo voy a hacer, no le voy a hacer daño a tal o cual persona porque yo amo a Cristo. Y mi amor a Cristo se debe comprobar en ese gesto de perdón hacia el hermano. Pidamos pues al Señor que nos enseñe a amar, que nos enseñe a perdonar y nos enseñe a construir la comunidad de fieles. Amén. Y en respuesta a la palabra que se nos ha proclamado, vamos a profesar nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos ahora a Dios Padre, que no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas, para que la Iglesia sea lugar de reconciliación y así se manifieste ante el mundo el perdón de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que sea posible lo que parece imposible, la reconciliación de unos y otros, sobre la base de la justicia, el respeto, la paciencia, el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sean capaces de perdonar y olvidar lo que se sienten justamente ofendidos, te rogamos, óyenos. Para que intentemos e imitemos a Dios, siempre dispuesto al perdón, perdonándonos nuestras ofensas, te rogamos, óyenos. Pidamos también para que Dios, en su infinita misericordia, se apiade de tantas personas que han fallecido sin haber tenido la oportunidad de la reconciliación. El Señor les conceda el perdón, la purificación, sobre todo aquellos que han sido víctimas de la pandemia y lleguen a la plenitud de la vida después de la resurrección. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, compasivo y misericordioso, escúchanos. Que podamos decir con verdad, como el siervo de la palabra: ten compasión de nosotros
perdónanos también como nosotros perdonamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Soy Señor, me entrego todo a ti, tómame Señor, no tengo más que darte, pues todo es tuyo Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, solo mi canción, me entrego todo a ti, tómame Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio a nuestras súplicas, Padre, y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oración que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la muerte y del pecado al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos
con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Baltasar, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado y que nos mueve al perdón y a la reconciliación. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Allí, en su iglesia, como iglesia doméstica, salúdense fraternalmente con la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, ya que por razones de cuarentena muchos de ustedes, aunque están preparados, no pueden comulgar, vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Hacerla pausadamente, de manera que ustedes me puedan seguir allí desde sus hogares. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Y el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Amén.
a los demás. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Oremos. La acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les impartiré la bendición desde el pie del altar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Feliz domingo del Señor para todos. Era una mujer sencilla, una mujer tranquila, una mujer como otra, pero con el alma grande, con un gran amor en el corazón. Y tal vez sería por eso que mi Dios bendito la escogió entre tantas, para ser la preferida, ser la elegida en su decisión. Dijo si no preguntó por qué, amó y no preguntó por qué, y sufrió y no preguntó por qué. Ella era una gran mujer.